En esa mañana soleada de octubre. En las afueras de Madrid. El timbre sonó a las 7:15 como un eco de traición. Yo. Elena. Estaba preparando el desayuno para mis hijos. El aroma de café y tostadas llenando la cocina de nuestra casa modesta en el barrio de Chamartín. A través de la mirilla. Vi a mi madre. Carmen. Vestida con su traje impecable. Los labios pintados de rojo como siempre. Lista para soltar otra de sus manipulaciones disfrazadas de amor maternal. Pero esta vez. 2 agentes de la Guardia Civil emergieron de los vehículos negros estacionados atrás. El juego había terminado. Por primera vez en años. Creí que mi vida había encontrado su equilibrio. Pero el pasado siempre acecha. Como un lobo en la sombra. Mi nombre es Elena. Y en ese momento, mientras removía los huevos en la sartén, pensé que todo estaba en su lugar. El sol entraba por la ventana de nuestra cocina, iluminando los informes trimestrales que acababa de revisar para Ecoenergía, la empresa de energías renovables donde trabajaba como analista financiera. Las fiambreras de los niños estaban alineadas en la encimera, listas para el colegio. Mi marido, Javier, ya había salido para su turno en el hospital. Todo parecía estable. Como un puzzle finalmente completado. Acababa de terminar una videollamada exitosa con inversores sobre paneles solares. Me serví una segunda taza de café cuando mi teléfono vibró. El nombre de mi madre parpadeó en la pantalla. Mi estómago se contrajo. Un reflejo forjado en 35 años de ser su hija. ¿Elena? ¿Cariño? Dijo su voz con esa dulzura fingida que usaba cuando quería algo. Hace demasiado que no hablamos. Vamos a tener una reunión familiar la semana que viene en la Casa de la Playa en Valencia. Tienes que venir. No le había hablado en 3 meses. La última vez fue en el cumpleaños de mi hermano Pablo, donde ella pasó la noche alabando su espíritu emprendedor mientras me preguntaba por qué parecía tan cansada. Si me cuidaba. Si trabajaba demasiado. El subtexto siempre estaba ahí, exitosa pero egoísta. Eso es lo que pensaba de mí. Tendré que consultarlo con Javier. Respondí, sabiendo que inventaría una excusa. Los niños tienen torneos de fútbol. ¿Oh? ¿Elena? El tono decepcionado era teatral. Como en una telenovela barata. La familia debería ir primero. Pablo se decepcionará tanto. Ha pasado por un momento tan difícil. Ese negocio no salió bien. ¿Cuál? Quise preguntar. ¿El food truck que nunca abrió? ¿La inversión en criptomonedas? ¿La tienda de ropa vintage que cerró en 2 meses? Pero me mordí la lengua. Como siempre. Te avisaré. Mamá. Por favor. ¿Y Elena? Quizás podrías ayudarle un poco. Solo un préstamo pequeño para que se ponga en pie. Te va tan bien en esa empresa tuya. Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar de la culpa y el resentimiento sobre mis hombros. Durante mi infancia, la vi jugar este juego. Pablo era el niño de oro que necesitaba protección, mientras yo era la mula de carga. Fiable, pero nunca suficiente emocionalmente. Tengo que colgar. Mamá. Otra reunión. Por supuesto que sí. Dijo. Y pude imaginar su sonrisa triste. Perfeccionada en años de manipulación. Siempre tan ocupada. Bueno. Piensa en la reunión y en ayudar a tu hermano. La familia se ayuda.
Elena, Colgué y me quedé en la cocina, mirando la vida que había construido, el frigorífico cubierto de dibujos de mis hijos, el calendario marcado con eventos escolares y cenas familiares, el pequeño huerto de hierbas que Javier había plantado para mí en la ventana. Todo lo que tenía. Lo había ganado yo. Cada factura pagada. Cada hito alcanzado. Sin su ayuda. A menudo a pesar de sus interferencias. Abrí mi portátil y comprobé mi cuenta bancaria. Un hábito nacido de años de ansiedad financiera. En casa. El dinero era un arma. Mamá lo controlaba. Lo repartía. Lo usaba para premiar y castigar. Pagué mi universidad con préstamos que aún devolvía. Cubrí las facturas médicas de la abuela cuando mamá decía que no podían permitírselo. Incluso ayudé con reparaciones de la casa mientras Pablo vivía gratis en el sótano jugando videojuegos. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Pablo: hermana. Mamá dijo que podrías ayudarme. Solo necesito unos miles para lanzar mi nuevo negocio. Esta vez es seguro. No respondí. En cambio, terminé mi café y me preparé para la siguiente reunión. Fuera. La vida suburbana de Madrid continuaba su ritmo predecible, vecinos paseando perros. Niños en bicicletas. La paz ordinaria por la que tanto había luchado. Pero algo me inquietaba. La voz de mamá tenía un filo que no había oído antes. Una dulzura desesperada. La reunión familiar parecía repentina. orquestada. ¿En 35 años? Había aprendido a confiar en mis instintos sobre ella. Me apunté mentalmente llamar a Javier después. Para comentárselo. Él siempre era bueno viendo a través de sus trampas. Quizás porque no creció bajo su yugo. Por ahora. Tenía trabajo que hacer. Una vida real que atender. Una que no giraba alrededor de la manipulación emocional de mi madre o los fracasos interminables de mi hermano. La tormenta se acercaba. Solo que aún no lo sabía. Crecer en la casa de Carmen era como vivir en una exposición de museo cuidadosamente curada. Cada superficie brillaba. Cada foto estaba perfectamente escenificada. Cada tarjeta navideña mostraba nuestra vida familiar bendecida. Para los de fuera. Éramos el sueño español, una casa colonial hermosa. 2 coches en la entrada. Niños con ropa limpia y sonrisas brillantes. Pero la perfección. Aprendí pronto. Era solo otra forma de control. Los álbumes de fotos contaban la historia que mamá quería que el mundo viera. Ahí estaba yo a los 7 años. Tiesa en un vestido de Navidad de terciopelo. Mientras Pablo, de 5, se sentaba en el regazo de Papá Noel. Incluso en la foto se veía su sonrisa relajada. La mía forzada. Él podía ser el niño. Yo tenía que ser el ejemplo. Enderézate. Elena, Deja de moverte. Elena. ¿Por qué no puedes ser más natural como tu hermano? A los 12 años. El patrón estaba grabado en piedra. Las notas de Pablo llegaban con suspensos y aprobados raspados. Y mamá le revolvía el pelo diciendo que aprendía de forma diferente. Que las notas no miden la creatividad. Mis sobresalientes merecían un asentimiento y un recordatorio de que el orgullo va antes de la caída. Cuando gané el concurso estatal de matemáticas, exhibió el trofeo. Pero le dijo a todos en la iglesia que le preocupaba que estuviera demasiado enfocada en logros. No en relaciones. El juego financiero empezó en el instituto. Trabajé en la tienda local. Ahorrando para la universidad. Cada sueldo. Mamá siempre encontraba una razón para necesitar ayuda. El calentador de agua se rompió.
Pablo necesitaba botas de fútbol nuevas. El fondo para vacaciones familiares estaba corto. La familia se ayuda, decía. Y yo entregaba la mitad de mis ganancias. Mientras. El trabajo de fin de semana de Pablo en el centro comercial duró exactamente 3 semanas antes de que renunciara porque era asfixiante para el alma. Mamá le compró una consola de juegos para animarlo. Recuerdo el día que entré en la Universidad Complutense con una beca parcial. Tenía 18 años. Sosteniendo la carta de aceptación con manos temblorosas. Las primeras palabras de mamá: ¿cómo pagarás el resto? Sabes que no podemos ayudarte. Esa noche. La oí al teléfono con su hermana. Presumiendo del potencial de Pablo y cómo solo necesitaba encontrar su camino. Él tenía 16 y acababa de chocar el coche por segunda vez. La universidad fue mi escape. Pero la culpa me siguió. Las llamadas llegaban como un reloj. Pablo necesitaba terapia. Que abandonó después de 2 sesiones. La abuela necesitaba medicamentos. Que luego descubrí cubría la seguridad social. La casa necesitaba un techo nuevo. Mientras mamá reformaba la cocina con encimeras de granito. Yo pedía préstamos extras. Trabajaba 3 empleos. Enviaba dinero a casa. Mi compañera de piso pensaba que estaba loca. ¿Por qué sigues dándoles dinero?, preguntaba. No sabía cómo explicar que en mi familia el amor era transaccional. Y yo aún intentaba comprarlo. El patrón continuó en mis 20. Pablo abandonó la formación profesional 2 veces. Empezó y dejó una docena de carreras: entrenador personal, trader de día, productor musical, coach de vida. Cada fracaso venía con una historia. Una excusa y el apoyo de mamá. Está encontrándose a sí mismo, decía. No todo el mundo puede ser como tú. Elena. Todo trabajo y nada de corazón. Eso dolía más. Porque yo tenía corazón. Solo que no podía permitirme mostrarlo. Cada euro enviado a casa. Cada cumpleaños perdido por trabajo. Cada vez que me mordía la lengua cuando Pablo publicaba fotos de sus vacaciones mientras yo pagaba su seguro de coche. Todo venía del corazón. Pero en la narrativa de mamá. Yo era la fría. La calculadora. La hija que se preocupaba más por hojas de cálculo que por la familia. El punto de quiebre debería haber llegado cuando planeaba mi boda. Javier y yo queríamos algo pequeño. Íntimo. Mamá lo secuestró. Invitó a todo su círculo social. Luego me presentó la factura por los extras que añadió sin preguntar. Pablo iba a ser padrino. Pero llegó 2 horas tarde al ensayo. Colocado y riendo. Mamá me apartó para decir que era demasiado dura con él. El estrés de la boda afecta a todos de forma diferente. Pero ya estaba atrapada en el ciclo. Incluso al construir mi propia familia. Tener mis propios hijos. Los viejos patrones persistían. Cada logro en mi vida se minimizaba. Cada lucha de Pablo se maximizaba. Cuando ascendí a analista senior en Ecoenergía. La respuesta de mamá fue preocuparse porque trabajara demasiado. Descuidando a mis hijos. Cuando Pablo se mudó de vuelta al sótano de mamá a los 32. Ella alabó su decisión de reagruparse y reenfocarse. Las fotos seguían llegando, publicaciones en Facebook de reuniones familiares a las que no me invitaban. Con leyendas sobre los que hacen tiempo para lo que importa. El subtexto era claro: yo era la hija ausente. Demasiado ocupada para la familia. Mientras Pablo era el hijo devoto que se quedaba cerca de casa. Nadie veía las transferencias bancarias. Los préstamos nunca devueltos.
El dormitorio infantil que nunca tuve porque se convirtió en la sala de juegos de Pablo. Mirando atrás. Debería haber visto venir la escalada. La desesperación tras la dulzura de mamá. Porque un patrón construido en 35 años no solo continúa. Se intensifica. Y una madre que pasó una vida jugando a favoritismos no desarrolla repentinamente una conciencia. Solo se vuelve mejor en el juego. La casa de la playa en Valencia se erguía como una postal contra el cielo de octubre. Todo encanto rústico y colores otoñales. Había conducido 6 horas con Javier y los niños. Mi estómago revuelto todo el camino. Javier me miraba de reojo. Su mano apretando la mía en la palanca de cambios. Podemos dar la vuelta cuando quieras. Dijo por tercera vez al entrar en el camino de grava. Pero ya estaba allí. Comprometida con esta farsa de unidad familiar. Los niños salieron del coche. Emocionados por ver a sus primos. Mamá apareció en el porche con un jersey de cachemira y su sonrisa de compañía. La que usaba para amigos de la iglesia y cajeros del banco. Ahí está mi niña. Llamó. Brazos abiertos. El abrazo se sintió como una transacción. Pablo surgió detrás. Con aspecto hinchado y cansado. Probablemente con resaca. Me dio un saludo perezoso. La tarde pasó en cortesías forzadas. Mamá había preparado un banquete elaborado. Asegurándose de mencionar varias veces lo caro que era todo. Lo duro que había trabajado en ello. Pablo presidía en el salón. Contando a tíos y tías historias sobre su última oportunidad. Algo con criptomonedas e inteligencia artificial que no tenía sentido. Pero aparentemente atraía inversores serios. Ayudé en la cocina. Cayendo en viejos patrones, lavar. Secar. Arreglar. Servir. Mamá revoloteaba jugando anfitriona mientras yo hacía el trabajo real. Elena siempre ha sido tan útil. Le dijo a la tía Patricia en un tono que lo hacía sonar como un defecto de carácter. Después de la cena. Mientras el sol se ponía sobre el mar. Mamá me apartó. Demos un paseo. ¿Karina? ¿Solo tú y yo? El camino alrededor de la playa era familiar. Inalterado desde mi infancia. Mamá enlazó su brazo con el mío. Un gesto que se sentía más como una restricción que afecto. Me alegra tanto que hayas venido. Dijo. La familia lo es todo. Ya sabes. Hice un sonido no comprometedor. Pablo realmente tiene algo esta vez. Continuó. Este nuevo emprendimiento podría cambiarlo todo para él. Para todos nosotros. ¿En realidad? Aquí viene. Pensé. Pero necesita un poco más de capital para despegar. Le he dado lo que puedo. Pero. Pausó. Suspirando dramáticamente. Pensé que quizás podrías ayudar. 20.000 euros lo harían. Considéralo una inversión. 20.000. El número flotó entre nosotras. Era más de lo que Pablo había pedido directamente. Más que todos los préstamos anteriores combinados. Mamá. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Su voz se agudizó por un momento antes de volver a su tono meloso. Sé que lo tienes. Elena. Ese trabajo tuyo tan elegante. El salario de Javier. Mientras tu hermano lucha. Estás sentada sobre riqueza que ni siquiera necesitas. Me detuve. Pablo tiene 34 años. Quizás es hora de que resuelva las cosas por su cuenta. La cara de mamá se endureció. Siempre has sido egoísta. Incluso de niña.
Siempre llevando la cuenta. Siempre pensando en lo tuyo. La acusación era tan al revés. Tan completamente invertida de la realidad. Que casi me reí. Pero antes de responder, ella metía la mano en su bolso oversize. De hecho, tengo un favor que pedirte. Uno pequeño. Sacó una carpeta manila gruesa con papeles. Necesito que lleves estos de vuelta a Madrid para mí. Algunos documentos para mi asesor financiero. Los enviaría por correo. Pero ya sabes lo poco fiable que es correos estos días. Y estos son urgentes. La carpeta pesaba en mis manos. ¿Por qué no los llevas tú? Oh, Ya sabes cómo soy con la conducción en ciudad. Además, vas de camino. Me palmeó el brazo. Su toque ligero pero insistente. Son solo papeles de jubilación. Nada importante. Miré la carpeta. Sin sellar. Papeles visibles en los bordes. Algo se sentía mal. Pero estaba cansada. Cansada de pelear. Cansada de ser la mala. Cansada de que cada interacción se sintiera como una batalla. está bien. Dije. La sonrisa de mamá fue triunfante. Sabía que podía contar contigo. La familia se ayuda. Después de todo. El paseo de vuelta fue silencioso. En la casa, Javier cargaba a los niños en el coche. Sintiendo mi humor y haciendo excusas. Pablo ni siquiera salió a despedirse. Mamá me abrazó en la puerta. Susurrando, piensa en lo que dije sobre la inversión. Pablo realmente lo necesita. Mientras nos alejábamos. La carpeta yacía en el suelo del lado del pasajero como una bomba de relojería. Javier la miró. Luego a mí. ¿Qué es eso? Mamá me pidió que entregara unos papeles a su asesor financiero. Estuvo callado un momento. ¿Desde cuándo tu madre te confía algo importante? La pregunta se clavó en mi mente como una astilla. Tenía razón. Mamá nunca me había confiado nada que le importara. Ni llaves de casa cuando era adolescente. Ni reliquias familiares. Ni siquiera recetas que decía secretas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos papeles? Para en la próxima área de descanso. Dijo Javier. Algo no está bien. Seguí conduciendo. La carpeta a mis pies. Las palabras de mamá resonando, solo papeles de jubilación. Nada importante. Pero la inquietud de Javier era contagiosa. Porque en 35 años. Mi madre nunca me había dado nada sin esperar algo a cambio. Y ciertamente nunca me había confiado algo que valorara de verdad. La carpeta parecía pesar más con cada kilómetro. Los niños dormían en sus camas. La casa en silencio excepto por el zumbido del lavavajillas. Javier y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. La carpeta manila entre nosotros como evidencia en una escena del crimen. Tenía razón al insistir en mirar. Mis manos temblaban al esparcir los papeles. Dios mío. Susurró Javier. Los documentos eran una obra maestra de falsificación y manipulación. Solicitudes de préstamos con mi firma. Excepto que nunca los había firmado. Un poder notarial concediendo a mamá acceso a mis cuentas financieras. Solicitudes de crédito por cantidades que me revolvían el estómago, 50.000 aquí. 75.000 allá. Todo con mi número de la seguridad social. Mi información laboral. Mi firma meticulosamente falsificada. Mira este. Javier levantó un documento de préstamo de una financiera rápida. Fechado hace 3 semanas.
Aprobado por 45.000. Los fondos se depositaron en una cuenta que no es tuya. Agarré mi portátil. Dedos volando mientras accedía a mi servicio de monitoreo de crédito. La pantalla cargó y sentí la sangre drenarse de mi rostro. Mi puntuación crediticia había caído 200 puntos. Nuevas cuentas listadas que nunca abrí. Consultas de prestamistas que no conocía. Lo ha estado haciendo por meses. Dije, desplazándome por las alertas que de algún modo había pasado por alto. ¿Cómo no lo vi? Javier examinaba las firmas de cerca. Son buenas. Realmente buenas. Debe haber practicado. Me miró. Elena. Esto no es solo fraude. Es sistemático. ¿Planeado? Tomé otro documento, una solicitud de préstamo empresarial para Imperio de Detallado de Autos de Pablo. Conmigo como prestataria principal y garante. El monto, 100.000. La aprobación pendiente para la semana siguiente. Por eso necesitaba que llevara estos. Me di cuenta. ¿Ella? Y el resto se trunca. Pero continúo la narrativa basada en el original. ¿Adaptada? La rabia creció como una marea lenta, dándome fuerzas para actuar. Contacté a un abogado especializado en fraudes. Y juntos reunimos pruebas, extractos bancarios, huellas digitales en los documentos. Incluso grabaciones antiguas de llamadas donde mamá admitía manipulaciones pasadas. Pero el dolor era lo peor, el silencio que había guardado durante años. Las traiciones acumuladas. Ahora explotaban en una venganza fría. Calculada. No por drama, sino por la herida abierta en mi alma. Por los años de sentirme invisible. Usada como un cajero automático familiar. La contraofensiva de mamá fue feroz. Recibí un correo anónimo en el trabajo acusándome de malversación en Ecoenergía. Con detalles internos que solo podía conocer si había hackeado mi ordenador. Descubrí que, durante una visita meses atrás, había instalado software espía mientras yo ayudaba con su portátil. Mi jefa me suspendió temporalmente. Y el rumor se extendió como veneno. Pablo publicó en redes sociales, pintándome como la hija desalmada que destruía a su familia. Llamadas anónimas a la escuela de mis hijos. Al hospital de Javier. Incluso cartas a vecinos advirtiendo de la criminal peligrosa. Cada ataque empujaba mi dolor más profundo. Pero también mi determinación. Está cavando su propia tumba, dijo mi abogada. Y tenía razón. La Guardia Civil rastreó el hackeo a la IP de mamá en Valencia. La evidencia era irrefutable. 6 semanas después. En la oficina de la Guardia Civil en Madrid. La agente López extendió los archivos. Su madre fue meticulosa, pero descuidada. Mostró grabaciones que había guardado, un voicemail ebrio de años atrás donde mamá amenazaba. Puedo hacer lo que quiera y nunca lo probarás. Soy más lista que tú. Y un pocket dial de Pablo discutiendo el fraude. Necesitamos que lleve un micrófono, dijo la agente. Una conversación más para sellar el caso. Desbloqueé su número y envié, deberíamos hablar. Su respuesta, al fin entras en razón. Nos encontramos en una cafetería en la Gran Vía. Ella confesó todo. Creyendo que me manipulaba una vez más, yo encontré las financieras. Practiqué tu firma. Pagué a ese chico para hackear tus cuentas. Lo hice por la familia. Por Pablo. Su voz se quebró al final. Pero era tarde. Los agentes entraron. El miedo en sus ojos fue real por primera vez. 3 semanas después. El timbre sonó de nuevo.
Mamá en mi porche. Con Pablo en el coche. Intentó manipularme una última vez. Violando la orden de alejamiento. Los agentes la arrestaron allí mismo. Y a Pablo también. Por su participación probada. ¿Te destruiré? Siseó ella. No. Mamá. Respondí. Tú ya lo hiciste contigo misma. Fueron condenados, ella a 8 años. Él a 5. No asistí al juicio, estaba en el partido de fútbol de mi hija. Viviendo la vida que construí a pesar de ellos. El precio de mi silencio había sido alto. Pero el de mi venganza fue la libertad. Las heridas psicológicas perduran. Como ecos en la noche. Pero ahora respiro sin su sombra. La traición familiar tiene un costo. Y yo pagué el mío para cerrar el ciclo.